Precisamente para platicar sobre las expectativas que tiene el sector privado sobre este tema, nos acompaña esta tarde Luis Fonserrada, asesor económico de la American Chamber. Luis, muy buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Rogelio, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Gracias, Luis. Luis, pues coméntanos cuál es la expectativa que hay desde el sector privado, desde las empresas americanas, en torno a la presentación del paquete económico que se dará a conocer la próxima semana. Bueno, hemos escuchado, tanto por el secretario de Hacienda como el presidente, que va a volver a ser un presupuesto austero en el que ya se ha dicho que habrá algunos recortes de subsecretarías y una reducción de puestos en el sector público en la búsqueda de un ahorro de nuevo un presupuesto que busca sobre todo más la austeridad que los estímulos. Sí. Eh, la verdad es que dada la situación de la economía, con una caída que nosotros esperamos para este año en dos dígitos, entre 11 y 12% probablemente, una caída muy fuerte, es muy probable que para el año que entra sí haya una recuperación, porque después de una caída de 12%, creemos que sí vamos a ver una pequeña recuperación, probablemente, digamos, de 2,5%, probablemente hasta 3%, en ese rango. Hay quien la ve en menos de 2%. Nos parece que sí puede ser importante esa recuperación y que puede estar en esos niveles. Sin embargo, eso solo podría suceder en el 21 y desgraciadamente sin un estímulo más fuerte no hay manera de que pudiéramos rebasar eso. Si después de eso, Rogelio, la tasa de crecimiento del 22, 23, 24, con suerte, volviera a las tasas históricas que habíamos tenido de 2%, entonces requeriríamos 7 años para volver a los niveles del 2018, para que nuestra producción total y la generación de empleo llegara a los niveles de diciembre del 18, requeriríamos 7 años, aún con un crecimiento de casi 3 el año próximo y luego con un promedio de 2, que se ve muy difícil porque la inversión está muy caída, brutalmente caída, ¿no? Y no se ve por qué se vaya a recuperar, y menos sin un programa de reactivación de la economía. Paradójicamente, y esto es lo más grave, Sí. simultáneamente vamos a ver un crecimiento enorme de la deuda pública, como ya lo venimos viendo. Ya al semestre que terminó en junio, hay un incremento de la deuda de casi 8 puntos, de 44 por ahí como porcentaje del PIB a 52. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de este intento de austeridad, y la deuda sigue creciendo, en parte por el efecto que hemos visto en tipo de cambio, Sí. pero el tipo de cambio responde en gran parte a la certeza, a la confianza, la protección de los derechos de propiedad. Y claro, esta revaluación que hemos visto, esta apreciación que hemos visto del peso, no es precisamente por el peso, es más bien una devaluación generalizada del dólar frente a todas las monedas del mundo. Por supuesto. Y eso pues se lleva al peso también. Qué bueno que lo haga. Sin embargo, en el momento en que se trate solamente de peso dólar, México frente a Estados Unidos o México en temas de confianza, desconfianza, nuestro tipo de cambio se puede volver a disparar sin importar qué sucediera con las otras monedas en el mundo. Y esto solo se puede llegar a compensar realmente con confianza, con certeza jurídica, con un absoluto respeto a los derechos de propiedad, Rogelio. Sí. Luis, y desde tu perspectiva, ¿cuáles serían los focos rojos, los puntos de atención para la economía mexicana en el próximo año? Por supuesto, el más grave de todos es el empleo. Sin poder tener la inversión que requerimos, es decir, lo único que genera empleo es la inversión.
Lo único que genera empleo es un incremento importante en la actividad económica. Si no tenemos la generación de empleo que quisiéramos tener, vamos a seguir en cifras de desempleo altísimas. La última cifra que tenemos es de más de 23 millones de personas sin trabajo. A ver, 23 millones. Los, el millón de personas del que se habla Sí, es solamente del IMSS. Esos son afiliados al IMSS, que no es empleo. Esto es que hubo una pérdida de membresía de un club que se llama IMSS. No tiene nada que ver con el empleo. El empleo es otra cosa. Eso es la afiliación, la membresía de esos trabajadores al IMSS, si quieres. Pero la verdadera situación, y esto es la parte más grave y este es el gran foco rojo, es la falta, nuestra imposibilidad de generar empleo porque no hay la inversión que requerimos, de una parte, y de otra parte, porque no hay la actividad económica que requerimos, porque tampoco hay estos estímulos. Y paradójicamente lo que decíamos es este fuerte incremento en la deuda. Entonces tenemos el peor de los mundos. Gran incremento en la deuda por tipo de cambio y por deuda, porque también ha habido un fuerte incremento en la deuda. O sea, hay nuevo endeudamiento, además del tipo de cambio, y sin generar los empleos que requerimos. Al no tener los empleos que requerimos, esto agudiza la falta de consumo, porque la gente no tiene dinero para consumir lo que claro. requeriríamos y por lo tanto tampoco vemos una reactivación de la economía. Sobre todo que sea sostenida a partir pues de una mayor demanda, ¿verdad? De familias, de empresas. En ese, Tal sen- cual. en ese sentido, Luis, ¿qué sería necesario por parte del gobierno para poder estimular la economía? En el entendido que también las finanzas públicas pues van a tener una estrechez colosal en 2021. Sí, yo diría que en primer lugar, la primera medida que debería llevar a cabo el gobierno es eh, dar absoluta certeza jurídica a la inversión, respeto absoluto sobre la ejecución de contratos, respeto absoluto sobre los derechos de propiedad. Si eso sucediese, Rogelio, tendríamos resuelto la mitad de la inversión. Es decir, la inversión requiere muchos factores para darse, pero cuando no hay certeza, pues los otros ya ni cuentan, Sí, ¿no? Los otros son los riesgos normales que toma la inversión. Ese sería el primer paso. El segundo paso sería gastar más, aunque incurriera en más deuda, porque al final ese mayor gasto incrementaría más la actividad económica, generaría más impuestos y esa misma deuda que se utilizara, digamos, para iniciar la recuperación, pues luego con mayores impuestos y con mayor crecimiento de la economía, reduce su tamaño porque el PIB va a ser más grande y además generaría más impuestos. Entonces, es certeza jurídica de una parte y de otra parte un programa de estímulos y un acuerdo con el sector privado que tiene que ver con estas dos cosas para poder ir reiniciando la inversión que tiene 2 años cayéndose. por supuesto. Luis, pues queremos darte las gracias esta tarde en Negocios en Imagen por los comentarios, por la visión que nos presentas de la economía en los próximos meses. Muchas gracias y muy buen fin de semana, Luis. Igualmente, Rogelio, gracias a ti.